específicamente tiene, me parece que está ejerciendo la defensa de afectados de este caso de mafia de pagaré. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están las dos? Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, te llamamos para hablar un poquito respecto a esta ley promulgada por el Ejecutivo, la ley 7564, respecto al embargo de los salarios de los funcionarios. Sí, así es. Justamente el día de ayer, dentro de lo que es el marco de un paquete legislativo que se está trabajando del Congreso por el caso de las personas afectadas por la denominada mafia pagarés, ayer se promulgó un proyecto de ley que es el primero que sale en ese sentido, que tiene justamente por objeto establecer límites en relación al porcentaje que los funcionarios públicos pueden sufrir de sus salarios, ¿verdad? Si bien esto ya, vamos a decirle, en cierto modo, hay una regulación ya en cuanto a lo que es el artículo 245 del Código Laboral, donde se establece el porcentual del 25% para el embargo de salario y que puede ir hasta el 50% en caso de que haya varios, ¿verdad? No es menos cierto que la cuestión es muy acertada en el sentido de que las personas afectadas por este sistema no solamente son víctimas de descuentos judiciales, sino también son, vamos a decirle, víctimas de aquellos descuentos por autorización que le hicieron firmar en el momento que le dieron el préstamo o le prestaron el servicio por el cual ellos se obligaron, ¿verdad? Entonces, al acumularse los embargos con los descuentos voluntarios, eso hizo que muchas personas prácticamente persigan una suma irrisoria que le impedía o le afectaba en su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, lo que esta ley hace es decir, sumado tanto todos los descuentos, ya sea voluntarios o legales, y también los judiciales, vamos a poner un tope del 50%, y el otro 50% necesariamente tiene que percibir el funcionario en manos o en cajero o por el medio que percibe su remuneración, para que éste pueda tener la capacidad de cubrir sus necesidades y subsistir y no verse en un estado, vamos a decirle, prácticamente de indigencia o de imposibilidad de poder responder a la subsistencia diaria, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta herramienta en el sentido de que también le da mecanismos al funcionario ante el incumplimiento, porque hay al momento que nosotros empezamos a estudiar este tema, hemos detectado muchas circunstancias donde, si bien la ley establecía el límite o tope para el descuento, en algunos casos no se respetaba ese monto, ¿verdad? O ese tope. Entonces, esta ley te da mecanismos para que vos puedas denunciar o reclamar el incumplimiento de los límites legales, y también se le sanciona a aquellos liquidadores de salario que no respetan estos topes, ¿verdad? Entonces le da la herramienta y la garantía al funcionario público para que pueda efectivamente estar protegido en su ingreso en cuanto a ese porcentaje que la ley dice, esto no se puede tocar, o solamente hasta acá podemos tocarle, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Claro, doctor. Y también, con respecto a esto que estás mencionando, es necesario, porque en el tema de víctima mafia, los pagarés, tenemos también personas que no necesariamente son funcionarias públicas. Entonces, ¿cuál sería el método de aplicación de esta ley? ¿Esto rige solamente para los funcionarios públicos, es en general, y qué necesitan? Porque también tenemos conocimiento de que hay algunos expedientes que se encuentran perdidos, que todavía no se encuentran. Entonces, si una persona es víctima o cree estar siendo víctima de este esquema, ¿qué necesita? ¿Qué documentación puede presentar? ¿O qué pasa con estas personas que, por ejemplo, sus expedientes están extraviados? Justamente al comienzo te había mencionado que hay un paquete legislativo que se está tratando. Esta ley apunta únicamente a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, son, vamos a decirle, su destinatario, en el sentido también de que la Comisión del Senado detectó que en su gran mayoría los afectados por este esquema son funcionarios públicos. Entonces esta ley va hacia ellos, no le afecta a los funcionarios del sector privado, a los trabajadores del sector privado, que siempre se rigen por el código laboral en sí, ¿verdad? Y en cuanto a lo que vos decís, el otro punto de los expedientes extraviados, esa es, vamos a decirle, una problemática que todavía no se aborda, pero que sí
ya está, vamos a decirle, tratado en una ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, que dicho sea paso te comento que esa ley, uno de los anteproyectistas es justamente el Ministerio de la Defensa Pública o la institución por la cual yo estoy, y tuvo una media sanción en la Cámara de Senadores de manera unánime, o sea, todas las bancadas y todos los partidos, sin importarse, pues dijeron y entendieron que esta es una herramienta necesaria para que aquellos que ya están sufriendo un proceso judicial y que no pueden defenderse porque su expediente no se localiza o no está físicamente en la Secretaría del Juzgado, puedan tener por lo menos la posibilidad de suspender los descuentos o los embargos hasta tanto el expediente desaparezca o se agote el trámite de reconstitución y se presente el título ejecutivo original, que es, vamos a decir, la causa de ese juicio, ¿verdad? Entonces, esa ley o sea, esa situación en la cual haces mención está contemplada en una ley que es una ley de saneamiento de los procesos judiciales que tiene medidas de sanción en el Senado, que en este momento está en la Cámara de Diputados pendiente de un dictamen para ser tratado por el Pleno, ¿verdad? Entonces eso sería también, ese sí sería el alivio para ir destrabando, desenredando este tema de los procesos judiciales, en donde la víctima no puede defenderse porque no puede acceder al expediente. Acuérdate que la Constitución Nacional le garantiza a todos los habitantes de la República, uno, el derecho de defensa en juicio, y lo otro, el derecho a acceder a las actuaciones que versan sobre su persona o sobre el juicio que se lleva en su contra, ¿verdad? Entonces, claro, estas dos cuestiones hasta el momento están, vamos a decirle, en proceso de encontrar una herramienta legal para poder ir desenredando, ¿verdad? Nosotros, como yo siempre les menciono a los comunicadores, en los juicios en donde encontramos donde el expediente está, no hay ningún inconveniente, porque para esos casos la ley ya prevé los mecanismos de defensa, los incidentes o los planteamientos correspondientes, ¿verdad? Pero el problema está cuando el expediente no se encuentra físicamente y no puede la víctima o el demandado, en este caso, ver o verificar si está todo en orden para poder plantear la defensa que corresponda. Y obviamente el problema es que pasa el tiempo y mientras tanto sigue el descuento, ¿verdad? Entonces ese básicamente es un problema que está en puertas de tratarse también legislativamente, y esperemos que muy pronto la Cámara de Diputados pueda meter en su orden del día esa ley y pueda ser considerada para una herramienta más para poder ir, vamos a decirle, saneando la situación de las víctimas. ¿Y se tiene identificada, doctor, discúlpame, Candela, sí, te interrumpa, se tiene identificada la cantidad de expedientes que se encuentran extraviados actualmente, por lo menos en Central? Nosotros tenemos, justamente el día de ayer, el coordinador de Capital me pasó una lista de causas en lo que ellos están, vamos a decirle, con pedido de búsqueda del expediente y que no se localiza, y por lo tanto no pueden tomar intervención ni asumir la defensa. Alrededor de 500 expedientes me había dicho por mensaje, y me había presentado la lista, que todavía no me llegó a mí, pero que hoy evidentemente ya lo hizo. Y justamente eso es solamente por defensa pública, no sabemos si por defensa privada o gente que todavía no compareció, cuántos más hay, ¿verdad? Pero yo puedo decirte eso con propiedad de la cantidad de juicios que me había mencionado el coordinador de Capital, y la verdad que es un poco complicado cuando se da esta situación, porque las víctimas están vamos a decirle, ya en un estado ya de indefensión total, de agotarse todo y no tener más ninguna esperanza. Y vienen, claro, a veces ya con toda esa tensión y todas esas cuestiones, y no poder darle una respuesta rápida también de repente es un poco frustrante para nuestra institución y para nuestros colegas. Doctor, ¿y esta nueva ley protege a quienes ya tienen juicios o embargos anteriores, o solamente se va a aplicar para nuevos casos? O sea, respecto a este... No, esta ley es para todos los funcionarios públicos, y tiene vamos a decirle, una entrada en vigencia a partir de 60 días. Lo que va a hacer esta ley es, una vez que entra en vigencia, darle mecanismo a los funcionarios públicos para decir: descuénteme o retenga mi salario por embargo solamente hasta el 50%, y el otro 50% sí o sí ya me tienen que entregar o depositar en mi cuenta, ¿verdad? Entonces, eso se da justamente porque hay muchas personas que, teniendo por ejemplo un salario de 3, 4 millones, reciben 200, 300 mil nomás por todos los descuentos que tienen, ¿verdad? Entonces eso va a arreglar esto,
y aparte también establece ciertos requisitos o formalidades para que se puedan hacer los descuentos, porque se encontraron casos donde se hacían descuentos así por planilla nomás, sin ningún tipo de aval o de forma de probar que la persona dio su consentimiento para que sea descontado su salario, ¿verdad? Entonces es un mecanismo para ir, vamos a decirle, saneando la cuestión, pero administrativamente hablando, ¿verdad? Ujú. Teniendo en cuenta los descuentos autorizados voluntariamente y también los embargos judiciales que tienen, vamos a decirle, un porcentaje. Lo importante de esto es que la ley dice, no importa si es embargo, no importa si es descuento voluntario, solamente hasta el 50 en todos los casos, ¿verdad? Y si es que hay embargos, le damos prioridad a los embargos, dice la ley, ¿verdad? Entonces, básicamente es una herramienta que te dice hasta el 50 nomás le vas a descontar en todos los casos y el otro 50 sí tiene que percibir el funcionario para poder garantizarse su subsistencia o su vida digna, ¿verdad? Porque es justamente la finalidad del salario. Pero acuérdate que el salario no es solamente un bien patrimonial, sino es una forma que tiene el trabajador para asegurarse una vida digna, Claro. Entonces eso hay que tener en cuenta que es un derecho humano. Con esto entonces, con esta explicación, doctor, podemos descartar las especulaciones que se estuvieron dando también a partir de este pronunciamiento del presidente respecto a que esta ley entonces no contempla ningún tipo de resarcimiento para las víctimas actuales de esta mafia de los pagarés, ¿verdad? Y es una forma de ir reparando los errores estructurales, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido lo que hablaba de un resarcimiento, de una forma de reconocimiento de su situación, ¿verdad? Porque hay, vamos a decirle, zonas grises del sistema que fueron propicios para poder implementar prácticas abusivas. Entonces lo que viene con esta ley a hacer es tapar esos problemas de efectividad de la norma y darle mecanismos directos y concretos para que las víctimas puedan liberar por lo menos el 50% de sus ingresos y poder garantizarse su subsistencia digna. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Creo que Clarísimo todo entonces con respecto a la promulgación y la forma, el método de aplicación de esta nueva ley. y vamos a que- estar siguiendo también lo que nos había Sí. comentado el doctor, con que están como proyectistas lo del Ministerio de Defensa para seguir llenando Sí. estos La vacíos ley de legales, saneamiento. digamos. Ujú. Así mismo, esperemos que esa herramienta prontamente se dé para ir desenredando el tema y para que también, como ayer estaban diciéndolo la coordinadora, esto es insuficiente, evidentemente es insuficiente, pero es un paso ya importante y hay que seguir dando pasos para ir corrigiendo todo estos errores estructurales que vienen de años. Más que otra cosa, lo que queremos buscar es dignificar a la persona y a los compatriotas que están padeciendo este problema. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, doctor, y vamos a seguir en contacto entonces. A las órdenes cuando quieran. Hasta luego. Usted está escuchando PDS,